Hola a todos y todas, vamos a revisar el día de hoy leyes de los exponentes. Básicamente lo que vamos a hacer es recordar un poquito estas leyes y entender por qué funcionan. Vamos a comenzar con la primera ley. Tenemos a, que es una constante, elevada a la n, que también es una constante, pero esta está funcionando como potencia, mientras que a está funcionando como la base. Antes de comenzar con eso, sería bueno entender qué es lo que nos quiere decir una potencia. Entonces, cuando decimos que tenemos un exponente, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si yo tengo a la n, entonces a se conoce como la base, n se conoce como el exponente. ¿Y qué quiere decir? El exponente me va a decir el número de veces por el que voy a multiplicar la base por sí misma. Un ejemplo, si yo tengo a al cuadrado, eso quiere decir que voy a multiplicar el valor de a por sí mismo 2 veces. Si yo tuviera, por ejemplo, 3 al cuadrado, esto me dice, voy a tomar el 3 y lo voy a multiplicar por sí mismo 2 veces. Por eso 3 al cuadrado da como resultado 9. Yo podría tener, por ejemplo, también 5 a la cuarta, y esto me está diciendo que el 5 lo voy a multiplicar por sí mismo 4 veces. Si yo tuviera, por ejemplo, 2 al cubo, esto es tomar el 2 y multiplicarlo por sí mismo 3 veces. ¿Cuántas veces voy a multiplicar el número por sí mismo? Tantas veces como el exponente me está diciendo. Aquí fueron 3, aquí fueron 4, aquí fueron 2. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo pongo 6 a la 1? Pues lo multiplico por sí mismo únicamente una vez. Por esa razón es usual que cuando el exponente es 1, simplemente no se escribe y se sobreentiende que tiene ese exponente. Ahora, así como funciona para los números, vimos que funciona también para cualquier literal. Por ejemplo, a cuadrada también lo puedo utilizar para la x. X al cubo va a ser igual a x por x por x. ¿Sí? Ahora, ¿por qué funciona la primera ley de los exponentes? La primera ley de los exponentes lo que me dice es que si yo tengo a la n por a la m, esto va a ser igual que a la n más n. Vamos a comenzar con un pequeño ejemplo para ver si funciona. ¿Qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, a al cuadrado por a al cubo? Vámonos con la definición. ¿Qué quiere decir a al cuadrado? A al cuadrado, que sería este primer término de aquí, significa que voy a agarrar la a y la voy a multiplicar por sí misma 2 veces. ¿Qué quiere decir a al cubo? Que voy a agarrar esta a y la voy a multiplicar por sí misma 3 veces. Entonces lo que voy a tener es a por a por a. De esta manera, ¿cuántas veces me quedó la a? Me quedó 1, 2, 3, 4, 5. Y según la definición de cómo elevamos un valor a un exponente, esto es a la 5. Nosotros nos damos cuenta que en efecto el 5 es igual a 2 más 3. Hagamos otro ejemplito. Podemos poner a la 5 por a la 4. Nuevamente, a la 5 quiere decir que yo voy a tomar esta a y la voy a multiplicar por sí misma 5 veces. Sería a por a por a por a por a 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora a la cuarta. Esto, el a la 5, que ya está escrito aquí, lo voy a multiplicar por a la 4. Entonces está multiplicando a 1, 2, 3, 4 veces la a. ¿Cuántas veces me quedó la a? Me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Entonces, como resultado tengo que esto es a la 9. Y en efecto, el 9 es lo mismo que 5 más 4, que eran los valores de los exponentes que yo tenía originalmente. Vemos que al menos con estos ejemplos funciona, pero lo puedo hacer de forma general. ¿Por qué? Porque a la n por a la m significa, para el primero, que yo voy a tomar esta a y la voy a multiplicar por sí misma n veces. Entonces, aquí ¿cuántas veces tiene que aparecer la a multiplicándose a sí misma? N. Mientras que de este lado tengo a la a multiplicándose por sí misma m veces. ¿Cuántas veces está apareciendo aquí la a? M veces. Entonces, en total, de aquí hasta acá, ¿cuántas veces aparece la a? N más m veces. Como resultado, voy a obtener que esto es a la n más m.
Vamos ahora con nuestra siguiente ley de los exponentes. La que me dice que si yo tengo a la n entre a la m, esto tiene que ser igual a la n menos m. ¿Por qué va a funcionar esa ley? Vamos a hacer un pequeño ejemplito. Imaginemos que yo tengo, por ejemplo, a al cubo entre a al cuadrado. Vamos a ver si funciona. Entonces yo pongo que esto es la a al cubo. ¿Qué significa a al cubo? Que voy a tomar la a y la multiplico por sí misma 3 veces. Dividido entre a al cuadrado. Esto es a por a. Ahora, nosotros sabemos que a entre a me da 1, que es el neutro multiplicativo. Entonces, todo esto que está aquí me dio 1. A entre a también me dio 1. Y entonces me queda 1 por 1 me da 1 por a. El resultado es a. Como habíamos dicho, esta a que aparece solita se entiende que tiene exponente 1. Y en efecto, 3 menos 2 es igual a 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pongo algo un poquito más complicado? Vamos a pensar en algo como a la 6 entre a la 4. A la 6 quiere decir que tomo la a y la multiplico por sí misma 6 veces. Aquí ya llevo 3, 4, 5, 6 veces la a. Dividida entre la a multiplicada por sí misma 4 veces. 1, 2, 3, 4. Esto va a ser igual entonces a esta a y esta a me da 1, a entre a me da 1. A entre a me da 1, a entre a es 1, a entre a es 1 y sobrevive únicamente a por a, que sabemos que es a cuadrada. Y aquí nos fijamos que 6 menos 4 es igual a 2. En efecto, estamos comprobando con estos ejemplos que se está cumpliendo esta ley de los exponentes. Para saber que se cumple de verdad, de forma general vamos a pensar en lo siguiente. A la n entre a la m, vamos a pensar que n es un valor más grande que m. Funciona también si no lo consideramos, pero para que sea un poquito más claro, me gustaría que lo viéramos así. Entonces, arriba tendría la a multiplicándose a sí misma n veces, mientras que abajo vamos a tener a la a multiplicándose por sí misma m veces. Nuevamente, cuando yo empiezo a eliminar a entre a que me va a dar 1, me quedaría que esta con esta me da 1, esta con esta me da 1 y así me voy hasta que por acá se cancele la última a. Por cancelar estoy dando a entender que a entre a me da 1, es decir, se cancela en cuanto a la multiplicación. Y entonces únicamente van a sobrevivir ciertos valores por acá de a, los que se quedan multiplicando. Va a ser cierto número de valores de a que se están multiplicando por sí mismo. ¿Cuántos valores se van a estar multiplicando por ahí? Pues se van a estar multiplicando n menos m valores de a. Por lo tanto, el resultado es a la n menos m. ¿Por qué le estoy restando estos valores de m? Porque son los que cancelé al hacer la división a entre a que me daba 1. Listo. Ahora vamos con la tercera ley que estamos abordando en este video. La tercera ley que estamos abordando en este video me dice que a la n elevado a la m no es otra cosa que a la n por m. Es decir, aquí tengo un producto de los exponentes. Vamos a ver si es cierto. Ponemos un par de ejemplitos. Imaginémonos que tenemos a al cuadrado por a al cubo. Nuevamente, vámonos a la definición. ¿Qué quiere decir este cubo que tengo aquí? Que la base, que es a al cuadrado, se multiplica por sí misma 3 veces. Esto me va a dar como resultado que tengo a al cuadrado por a al cuadrado por a al cuadrado. ¿Pero qué quiere decir a al cuadrado? A al cuadrado quiere decir que tengo a por a, y luego el otro a al cuadrado también es a por a, y el otro a al cuadrado es a por a. ¿Cuántas veces tengo entonces la a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El resultado es a la 6. Y en efecto, 2 por 3, que eran mis exponentes iniciales, son igual a 6, que es el exponente final. Hagamos otro pequeño ejemplito. A la 4 al cuadrado. ¿Qué quiere decir este cuadrado? Que el a la 4 se multiplica por sí mismo 2 veces. Entonces, lo que vamos a obtener es que esto es a la 4 que multiplica a la 4. Ahora, ¿qué quiere decir a la 4? Pues que la a se multiplica por sí mismo 4 veces. Aquí tenemos a por a por a por a, que sería este término de aquí. Y ahora multiplicando a otra vez, la a multiplicándose 4 veces.
¿Cuántas veces me quedó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El resultado entonces es a la 8 y en efecto 4 por 2, que eran los exponentes iniciales, me da 8, que es justamente lo que acabamos de obtener. Ahora, si yo me voy un poquito más allá, me puedo dar cuenta que tener a la n elevado a la m, esto me dice que el a la n lo voy a tener multiplicándose por sí mismo. ¿Cuántas veces? M veces. Y luego voy a tener estos factores de a multiplicándose por sí misma n veces. Luego voy a tener acá otro que tiene n veces a la a, y así me voy hasta que tengo los m paquetitos. Este tiene n veces la a, y todo esto es esos paquetitos multiplicándose m veces. Entonces tengo m paquetitos y cada paquetito tiene n veces a la a. ¿Cuántas veces voy a tener a la a? Pues voy a tener a la a multiplicándose por sí misma n por m veces, lo que quiere decir que la potencia que voy a tener es n por m. Y listo. De ahí sale cada una de las leyes de los exponentes. Ahora sería bueno que intentáramos hacer algunos ejercicios, pero eso ya es material de otro video.